Primer paso, limpia y corta 4 plátanos maduros, chafándolos con un tenedor y resérvalos para ahora. Escurre una lata de melocotones en almíbar y corta la fruta en taquitos pequeños. Prepara una cazuela, añade los plátanos chafados y los trocitos de melocotón. También puedes añadir el jugo de la lata de melocotón, unos 30 ml. Remueve de vez en cuando y deja que hierva durante 2 minutos. Utilizo 450 gramos de plátanos, es decir, 4 plátanos pelados y cortados. Añade unos 300 gramos de melocotones, lo que equivale a una lata grande o 2 latas pequeñas. También puedes usar melocotones, duraznos frescos o congelados, según tu preferencia y disponibilidad. Deja que hierva por unos 30 segundos más y apaga el fuego. Con el puré de plátanos y melocotones caliente, tritúralo con un Turmix o un procesador de alimentos similar. Aparte, en un bol, mezcla 60 gramos de maicena con 250 ml de leche, puede ser fría o caliente. Mezcla bien hasta integrar. Lleva la cazuela de nuevo a fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Añade una cucharadita generosa de esencia de vainilla y mezcla muy bien. A este punto deja que hierva por 30 segundos más y apaga el fuego. Pasa la crema de frutas a un plato ancho, cubre con plástico y déjala enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego guárdala en la nevera. El siguiente paso es añadir 500 ml de nata muy fría y batirla durante 2 minutos. Coloca un temporizador para que veas lo fácil que es obtener una crema extra firme en muy poco tiempo. Cuando la nata esté firme, incorpora la crema de plátanos enfriada y espesa, agregándola poco a poco en varias tandas y sigue batiendo hasta obtener una textura firme, fina y espesa. Tu crema debería quedar perfecta, deliciosa y sin azúcar añadido, sin huevos y sin mantequilla. Puedes sustituir la fruta por cualquier otra que tengas en casa e incluso combinar diferentes tipos de frutas. Utiliza aproximadamente 800 gramos de fruta triturada para esta cantidad de nata montada al final del proceso. Utilizo las boquillas grandes número 353, 1E y la boquilla 1M de Wilton. En mis tutoriales, como de costumbre, te muestro la firmeza de la crema y cómo se define perfectamente cada boquilla y diseño. Además, hago una prueba de gravedad girando el plato varias veces para demostrar que la crema se mantiene intacta y perfecta. Al final del vídeo te mostraré una idea creativa para utilizar parte de esta crema creando postres individuales con gominolas y trocitos de bizcocho.
Queda bonito, atractivo para los niños y realmente delicioso. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación, se conserva muy bien en la nevera por 5 días. Esta cantidad es suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 22 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Yo utilicé esta crema para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Quedaron preciosos y como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Espero que elabores esta crema. Está riquísima, es económica y muy fácil de preparar. Hoy preparamos en solo 5 minutos un postre sin azúcar añadido, súper cremoso y lleno de sabor. Este postre es perfecto para decorar cupcakes, rellenar pasteles, disfrutar a cucharadas o convertir en un delicioso helado. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. Primer paso, pela y corta 3 bananas. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Para esta receta utilizo 8 bombones Ferrero Rocher. Si no los tienes, puedes sustituirlos por Nutella o chocolate derretido y crema de avellanas. Pasa las bananas y los bombones a un procesador de alimentos y tritúralos hasta obtener un puré suave y homogéneo. Añade 60 gramos de maicena y 250 mililitros de leche. Yo utilizo leche entera, pero puedes usar cualquier tipo de leche que prefieras. Mezcla de nuevo hasta obtener una pasta líquida. Si prefieres, puedes sustituir la maicena por 120 gramos de harina común. El siguiente paso es opcional. Agrega 4 yemas de huevo. Si no te gusta o no puedes usar huevo, puedes omitirlo sin problema. A mí personalmente me encanta la textura que las yemas aportan a la crema, pero como te mencioné, se pueden omitir. La maicena actúa como espesante y es suficiente. Si tu intención es usar la mezcla para decorar con manga pastelera, cuela la mezcla con Ferrero Rocher para asegurarte de que queda muy fina y sin tropezones. Guarda los trocitos de almendra que quedan en el colador y después de colar toda la mezcla remueve muy bien, lleva la cazuela a la estufa, agrega jugo de medio limón y cocina a fuego medio, hierve por 2 minutos o hasta que la crema espese muy bien.
Pasa la crema a un bol apto para calor, la tapas con un plástico y dejas que enfríe por completo. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Ahora añade la crema de bananas ya enfriada y endurecida, pero primero bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Puedes apoyarme compartiendo mis tutoriales en tus cuentas de redes sociales. Añade 500 mililitros de nata muy fría y bátela durante un minuto o hasta obtener picos suaves. Yo utilizo crema vegetal ambiente Puratos. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región y el país, como nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Los nombres pueden variar según el lugar, pero en general se refieren a la misma preparación. Cuando la nata esté casi firme, comienza a agregar gradualmente la crema de bananas, batiendo hasta obtener una mezcla firme, suave y espesa. Bate todo junto por 1 o 2 minutos más para integrar bien los ingredientes y listo. Esta crema la puedes preparar con un día de antelación y se conserva muy bien en la nevera por hasta 5 días. Es ideal para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes o para servir en vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También puedes utilizarla para elaborar un delicioso helado. Sin embargo, esta crema no es adecuada para cubrir tartas en fondant, pero si en lugar de añadir nata, agregas mantequilla sin sal a punto de pomada y batida, te aseguro que sí sirve para forrar tartas con fondant. Esta crema es suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Además, permite hacer una bonita decoración. Para la decoración utilizo las boquillas grandes número 1E, número 336 y la número 1M de Wilton. Personalmente me encantan estas 3 boquillas, son fantásticas. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. También mira mis otros vídeos, es importante para el crecimiento del canal. Espero que te animes a preparar esta crema de bananas y Ferrero Rocher sin azúcar añadido. Es deliciosa, económica y muy fácil de elaborar. Muchas gracias y hasta pronto.